Listo. Miren, por ejemplo, este es un backtest de la estrategia. La estrategia lo que hace es operar los breakouts del initial balance. Yo vi de forma pues objetiva, ¿verdad? Cuando rompe hacia dónde llega y dónde puedo poner el stop y luego pues adapto el comportamiento a la estrategia y estos son un ejemplo de los resultados que está dando pues en el pasado. Hola, ¿qué tal trader? Bienvenido a este video donde te voy a estar compartiendo cómo empezar en el trading cuantitativo, estudiar tus propios datos, estructurar tus bases de datos y empezar a recolectar, obviamente, datos en NinjaTrader 8. Recuerda que los datos son lo más importante. El estudio y el procesamiento de los datos para la adquisición de estadísticas es el enfoque que todo trader que quiere tratar de operar de una forma objetiva, comprobada, verificable, tiene que llevar. Estuve hace unos días en un webinar explicando por completo el proceso que yo he llevado para desarrollar mis herramientas cuantitativas y mi más reciente estrategia de trading algorítmica que está totalmente basada en datos extraídos de un modelo, una base de datos, solo que yo lo hago directamente con código en NinjaTrader 8, pero tú puedes empezar a hacerlo en Excel, a procesarlo como en mis videos de hace mucho tiempo lo hacía yo. Así que quédate hasta el final de este video para que aprendas a descargar de forma gratuita este indicador que te va a permitir recolectar los datos. Espero que esto te sea de utilidad. Si no tuviste la oportunidad de asistir, seguramente es porque no me sigues en mis redes sociales, así que te las voy a estar dejando en pantalla. No olvides seguirme y empecemos con el video. Ahora, eh, ¿qué es algo que tienen que ustedes hacer? Entonces, de esta forma, van a recolectar, por ejemplo, ahí ponen cualquier indicador, ponen MACD, RSI. Cada indicador de estos, vamos a escribirlo acá, ¿sí? Para que vean un poco cómo se va a traspasar esto a un Excel. Y aquí viene algo muy importante, un error. Yo he visto dos errores en personas cuando tratan de hacer estrategias y cuando tratan de estudiar datos. Primer error que he visto es que ellos quieren que el comportamiento del mercado se adapte a su estrategia. Es decir, yo de forma arbitraria digo, voy a formar una estrategia cuando ocurre esto y sin ningún tipo de validación previa, es decir, sin yo realmente validar previamente que ese es un comportamiento repetitivo del mercado. Entonces yo simplemente lanzo una hipótesis al azar de voy a programar una estrategia cuando pasa esto y programo mi estrategia, ¿verdad? Pero yo realmente nunca validé y dije, a ver, ahora ya sé que aquí hay algo que se está repitiendo. Ya sé que si el RSI tiene tal valor, las velas de un minuto suelen ser bajistas. Ya sé que si el MACD está por debajo de tanto, las velas de un minuto suelen ser alcistas. Entonces, es diferente si yo primero valido de alguna forma algún comportamiento objetivo y repetitivo del mercado y luego estructuro la estrategia así de forma aleatoria. Yo simplemente empiezo y digo, vamos a ver qué pasa si programo esto en una estrategia. ¿Ya? Entonces, pienso que es muy importante que empiecen de esa forma. Segundo error que yo veía cuando alguno de ustedes quería estudiar datos, si pueden, me ayudan confirmando que puedan ver en pantalla lo que estoy anotando, es que no sabían organizarlos. Es muy importante y el indicador que van a poder descargar ya lo organiza de esta forma. Los datos tienen que ir en columnas de esta forma, ¿sí? Es decir, cada columna va a ser un dato, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo voy a tener fecha, hora, open, high, low, close, volume de la vela, por ejemplo. Acá tengo el valor de la EMA 20, del MACD, del RSI, de cualquier cosa. Pero en cada columna va a ir absolutamente y únicamente los valores de una variable que yo estoy utilizando. Yo veía muchas bases de datos que eran totalmente mal estructuradas, que cogían, por ejemplo, y hacían aquí una pequeña tablita y luego ponían otra por acá. Ya, eso está pues pésimo. Tiene que ser de esta forma. Porque si aquí se fijan, yo voy a venir, por ejemplo, vamos a suponer que este es el RSI. Yo voy a poner acá una celda personalizada donde me diga qué pasa
con esta variable cuando la comparo con esta de acá? ¿Qué pasa con esta cuando la comparo con esta de acá? ¿Qué pasa con esta cuando la comparo con esta de acá? ¿Ya? Y ese tiene que ser el objetivo. Como les decía al inicio, que todo sea comparable. Si quieres ver absolutamente toda la explicación que yo estuve dando respecto al proceso, a la importancia, cómo hacerlo, cómo organizarlo, te voy a dejar el link acá abajo al blog donde vas a poder ver toda la grabación del webinar. ¿Listo? Otro de los indicadores que yo he desarrollado que se basan 100% en datos es el Sessional Stats. Este de aquí es un indicador, algo que ustedes van a hacer, pues promedios, por ejemplo. Estos son datos que ustedes podrían recolectar, porque yo los recolecto minuto a minuto. Volumen, delta, by volume y cell volume acá, y podemos ir viendo cuánto es el volumen promedio, cuánto es el delta positivo promedio, cuál es la desviación estándar, ¿verdad? Entonces tienen que aprender eso ahí. Me parece algo importante, los valores promedios y la desviación estándar, eso es de lo más básico que deberían aprender a hacer. Si ustedes recolectan en una lista aquí, por ejemplo, el valor del volumen, todo el valor del volumen minuto a minuto, minuto a minuto. Entonces yo voy a poder ver, ok, ese fue el valor del volumen minuto a minuto, ¿cuál fue el promedio de volumen? Eso es tan importante, tan básico y mucha gente no lo sabe. Operas SP, operas Nasdaq, no tienes ni idea de cuál es el volumen promedio y luego crees que estás ejecutando un breakout con volumen superior al promedio o volumen relevante. Entonces, hay que empezar por validar lo que creemos que sabemos en un estudio de datos. Entonces, antes de que mis promedios de volumen pasen aquí, ¿verdad? Aquí yo lo hacía en un Excel, también yo había compartido eso. Como les dije, mi evolución ha sido muy, muy grande. Yo empecé con Excel, trataba de vincular a NT8, finalmente todo está dentro de NT8. Y aquí yo voy viendo el promedio de volumen para la sesión, ¿sí? El promedio de volumen. ¿Por qué? Obviamente eso es una fórmula que está calculando constantemente cuál es el promedio de volumen para la sesión. ¿Y qué puedo comparar luego? Luego puedo comparar si esta vela de aquí tiene un valor superior al promedio, si tiene un valor inferior al promedio, si es un valor muy grande. ¿Pero por qué lo puedo saber? Porque primero, tengo los datos recolectados. Aquí de forma interna está volumen para cada vela, delta para cada vela, y yo puedo ir viendo volumen promedio, desviación estándar, y finalmente, cuando a mí me detecte que una vela como esta, o como esta, o como estas de aquí, tienen un valor superior al promedio de la sesión, se me marca una señal. ¿Por qué les comparto esto? Es verdad, es uno de mis indicadores. Los que utilicen este de aquí y el Stats Profile, les voy a regalar el Initial Balance. Pero es importante porque el enfoque que yo tuve prácticamente de una base de datos estructurada de esta forma, se puede llegar a hacer conclusiones tan, pero tan avanzadas como estas. Ir viendo cuál es el promedio de la sesión, y luego ir comparando si el valor de una vela es o no superior al promedio, que era algo que yo hacía, veía cuál era el promedio de la semana para hacerme una idea de la volatilidad, por ejemplo, que podríamos llegar a tener. Cuando está poco volátil, el volumen por minuto es menor, cuando está más volátil suele ser mayor, y todo eso pues me ayuda a mí dentro de mi operativa intradiaria. Este de aquí me va mostrando en todo momento señales para estas variables. Entonces, ¿qué variables recolecto? Minuto a minuto, cuál es el valor del volumen, minuto a minuto, cuál es el valor del delta positivo, del delta negativo, del by volume, del cell volume. Si yo tengo todo eso organizado en una lista, obviamente yo tengo una lista de, digamos, 450 minutos de sesión americana, puedo ver cuál es el promedio, porque yo tengo la lista, ¿verdad? Entonces, ese sería el objetivo. Así como este indicador mío muestra promedio de volumen, de deltas, de by volume, de cell volume, y marca las señales, ¿de qué más podría ser un promedio? Por ejemplo, del rango de las velas también lo hace este, del RSI, del MACD, al final de todo que tenga un valor que va oscilando en el tiempo, tú vas a poder hacer un promedio. Entonces, listo amigos, y este sería mi indicador, Sessional Stats. Ahora sí, yo espero que hayan entendido cuál es el propósito, al menos cómo he enfocado yo
los datos que yo he recolectado para hacer este indicador, para hacer el Stats Profile. Todo esto partió de cómo ustedes van a poder empezar ahora, recolectando datos y organizándolos en un Excel. Quiero comentarles que a las personas que están acá el día de hoy, por un tiempo limitado, yo voy a tener un descuento de $150 en el paquete de indicadores que incluye este de aquí, que es el Sessional Stats, y este de aquí, que es el Stats Profile sería el Stats Profile. Y a los que tengan estos dos indicadores, les voy a estar regalando el indicador del Initial Balance para que podamos más adelante seguir en las reuniones conversando acerca de la estrategia. Ya hemos tenido 2 reuniones. En la próxima voy a presentar un backtest con distintos parámetros y cómo he enfocado una estrategia en base a este indicador. Así que si estás acá y ya tienes el Stats Profile, me contactas, ya sabes que hay un descuento para hacer el upgrade, conseguir el otro y recibes totalmente gratis este y 6 meses más en reuniones como esta de acá. Entonces, compañeros, ahora sí, el indicador con el que ustedes van a poder empezar a recolectar los datos va a estar disponible en mi página web. Deben saber importar un indicador a NinjaTrader 8. Ustedes se lo descargan. Una vez que lo descargan, es muy importante mencionar que el indicador es de código abierto. Si sabes algo de programación, es muy interesante ver cómo todo lo que hacen los de soporte de Ninja estructuran, porque como yo llegué a aprender a programar, pues los conocimientos de cursos, programación, todo eso es muy limitado, principalmente enfocado al trading, así. Aprendí mucho revisando los códigos que son pues natos de Ninja. Este de aquí es un indicador de código abierto, fue realizado por alguien interno a NinjaTrader y puedes ver cómo está estructurado. ¿Qué es lo que va a hacer el indicador? Te lo descargas de mi página web, lo importas como cualquier otro indicador a NinjaTrader 8 y luego vamos a suponer que ya sabes qué quieres recolectar, ¿verdad? ¿Qué estudios quieres hacer? Simplemente abres el gráfico. Tienes que tener en cuenta lo siguiente. Si tú pones un gráfico en el Data Series de 1 minuto, te va a ir printando la información minuto a minuto. Si tú pones en el gráfico un velas japonesas de 5 minutos, te va a ir printando de cada 5 minutos. Entonces tú puedes poner en el gráfico cualquier cantidad de días y cualquier tipo de vela japonesa y te va a printar la información dependiendo de lo que configures ahí. Es muy importante que este indicador solo va a funcionar si es que se está moviendo el precio. O sea, por ejemplo, hoy domingo, si se lo descargan y todavía no ha abierto la sesión, no va a poder imprimir nada, te lo va a imprimir apenas se empiece a mover el precio. ¿Ya? Que también es muy importante que cargas primero, es decir, antes de poner el indicador que recolecta los datos, pues ya sabes lo que quieres recolectar, cargas todo, cargas la cantidad de días que quieres, cargas los indicadores que quieres, esperas a que todo eso cargue, dejas el gráfico así configurado y una vez que eso esté así, ya vas, clic derecho y ahí ya le pones el indicador que te va a recolectar los datos. Una vez que tú le pones el indicador que te va a recolectar los datos, si te fijas acá arriba a derecha, te va a salir Write Data, escribir data. Le das clic ahí. Una vez que le das clic, esto se cambia. En vez de Write Data, va a salir ahí Writing Data, escribiendo data. Cuando eso haya terminado, va a salir ahí Done, es decir, terminado, y te va a salir la ruta del archivo generada acá. Todos los archivos que tú hagas van a salir con un nombre diferente y van a aparecer en esta ruta de acá. En equipo es la carpeta donde está todo lo de Ninja, que es equipo, documentos, NinjaTrader 8, y ahí vas a encontrar el CSV, el archivo CSV, que te va a haber recolectado la información de fecha, hora, vela que está configurada en el gráfico y los plots de los indicadores, como este que está aquí. Este que está aquí, que recolectó minuto a minuto, porque este gráfico está en 1 minuto, y recolectó Open, High, Low, Close de cada vela, y recolectó el valor del MACD minuto a minuto, recolectó el valor del RSI minuto a minuto, el rango y el volumen. Entonces eso yo lo copio, genera este archivo y el archivo está organizado de esta forma. Ahora sí, lo que uno decida hacer o lo que se haga después de esto
va a depender ya de su imaginación, lo que quieran lograr, lo que quieran conseguir. Yo hago lo mejor que puedo por compartir con ustedes mis ideas, hacia donde yo trato de llegar, trato de enfocarme. Ya con una base de datos como esta, teniendo aquí Open, High, Low, Close, Volume, RSI, MACD, ya es infinito lo que se puede hacer. ¿Qué quiero analizar ahora? ¿Cómo se comporta la vela de un minuto respecto al RSI? ¿Cómo se comporta respecto al MACD? Y mil cosas más que puedo hacer. Siempre estaré disponible para tratar de encontrar con ustedes comportamientos que podamos aprovechar. Recuerden que yo soy JGPM, soy parte de especulación estadística con mi grupo. Hago este tipo de reuniones, revisamos todo tipo de información que pueda ser de provecho para ustedes, a los miembros de mi comunidad. Recuerden, dentro de las próximas semanas voy a estar compartiendo, vamos a hacer otra reunión. Vamos a revisar el Initial Balance, vamos a ver en qué instrumento se comporta mejor una estrategia de Initial Balance y posteriormente vamos a hacer backtest de esa estrategia automatizada. Si les interesa ser parte de mi comunidad, si les interesa aprender más de esta forma en la que yo trato de abordar el trading, es decir, con datos, estudiándolos, procesándolos, revisen el descuento que voy a tener disponible por 2 días, ¿sí? Por 2 días el descuento de mis indicadores Stat Profile, Sessional Stats. Recibes 12 meses en estas reuniones y vas a recibir totalmente gratis el indicador del Initial Balance. Al terminar esta reunión, vayan a mi página web, vayan al blog, ahí voy a habilitar el post donde está el indicador, se lo descargan, lo instalan y ya luego empiezan a estudiar datos. Yo voy a estar haciendo más reuniones con mi grupo para ver pues qué datos analizar, cómo podemos estudiarlos y más información que vaya a ser de su interés. Vamos a ver qué preguntas hay por acá. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!